Definición y análisis de la función coseno. En esta oportunidad, estimados amigos, voy a hablarles acerca de cómo se lleva a cabo la gráfica de la función coseno y al mismo tiempo compartiré con ustedes un breve análisis de esta función. Empecemos primero compartiendo la definición de lo que es la función coseno. Como toda función, esto viene a ser un conjunto de pares ordenados. En esta ocasión a este conjunto le vamos a llamar f. Entonces, reitero que la función coseno, como toda función, es un conjunto de pares ordenados. En este caso, este conjunto de pares ordenados pertenecen al producto cartesiano de r al cuadrado, es decir, reales por reales, en donde la segunda componente, que es la variable y, se va a calcular hallando el coseno de la variable x, quien representaría al ángulo, pero en el sistema radial. Eso significa que el x, que representa el ángulo en el sistema radial, corresponde al conjunto de los números reales. Para ello, citamos la ecuación. Aquí tenemos la ecuación que va a relacionar a las dos variables, al y al x. Para poder llevar a cabo esta gráfica, vamos a hacer nuestra tabulación. Graficamos aquí nuestra tabla, en donde vamos a asignar valores a x, y con ayuda de la fórmula o de la ecuación encontraremos el valor de y. Los valores que asignemos a x deben ser valores conocidos, valores que son familiares con nosotros y que nos permita calcular de manera inmediata el coseno del valor de x que asignemos. Entonces vamos a proceder a asignar valores. Insisto, estos valores tienen que ser valores convenientes, que faciliten la operación, que faciliten el cálculo de y. Tenemos por aquí a un primer valor, en donde, aquí tenemos nuestro diagrama cartesiano, en donde vamos a ir colocando los puntos de nuestra tabulación, el eje x y el eje y. Entonces, como dije anteriormente, empezamos con nuestro primer valor. Le asignamos a x el valor de negativo pi medios. Asignamos nuestro primer valor a x, un valor conveniente. Negativo pi medios radianes equivale en el sistema sexagesimal a negativo 90 grados sexagesimales. Entonces, al reemplazar en nuestra ecuación el valor de x, quedaría y igual a coseno de negativo pi medios o coseno de negativo 90 grados sexagesimales. Entonces, al reemplazar el valor de coseno de negativo 90 grados o negativo pi medios es igual a 0. Entonces, nosotros sabemos que el coseno de negativo 90 grados es igual a 0. Asignamos entonces aquí en nuestra gráfica menos pi medios, que es x, y que le corresponde a negativo pi medios, le corresponde un y 0. Entonces el punto quedaría sobre el eje x, como pueden ver ustedes en sus respectivas pantallas. Siguiente punto. A x le asignamos en esta ocasión negativo pi cuartos. Sabemos nosotros que pi cuartos en el sistema sexagesimal es 45 grados sexagesimales. Entonces aquí estamos asignando al valor de x negativo pi cuartos, que equivale a negativo 45 grados sexagesimales. Reemplazamos este valor de x en nuestra ecuación y obtenemos un y igual a raíz cuadrada de 2 sobre 2, ya que el coseno de negativo 45 grados es igual a raíz cuadrada de 2 sobre 2. Continuamos ahora ubicando este segundo punto en nuestro diagrama cartesiano. Si observamos aquí en nuestra tabulación, a x negativo pi cuartos le corresponde un y raíz cuadrada de 2
sobre 2. Ubicamos el par ordenado desde este punto. Entonces, en nuestra gráfica ya tenemos al segundo punto. Veamos ahora un tercer valor. Asignamos en esta ocasión a x el valor igual a 0. Al reemplazar x en nuestra ecuación, tendríamos y igual a coseno de 0 radianes. El coseno de 0 sabemos nosotros que es igual a 1. Entonces, y aquí equivale a 1. El tercer punto en nuestro diagrama cartesiano sería entonces x0 y y1. Entonces el punto vendría a estar aquí, justo en el eje y, en donde está el valor 1. x0, y1. Continuamos asignándole valores a x. Insisto, los valores tienen que ser valores convenientes, conocidos, que sean de fácil cálculo para el coseno de dicho ángulo. Ahora asignamos pi cuartos a x, pi cuartos radianes. Esto equivale en el sistema sexagesimal a 45 grados. Al reemplazar esto en nuestra ecuación, tendríamos y igual a coseno de pi cuartos o coseno de 45 grados. Al calcular el coseno de 45 grados, esto resulta raíz cuadrada de 2 sobre 2. Entonces, en nuestro diagrama cartesiano, ubicamos al x pi cuartos, y según nuestra tabulación, a este pi cuartos le corresponde raíz cuadrada de 2 sobre 2. Un y igual a raíz cuadrada de 2 sobre 2. Ya tenemos el cuarto punto de nuestra tabulación. Ahora vamos a darle un valor de x igual a pi medios. Sabemos que pi medios en el sistema sexagesimal es igual a 90 grados. Al reemplazar esto en nuestra ecuación, tendríamos y igual a coseno de pi medios o coseno de 90 grados. El coseno de 90 grados o coseno de pi medios es muy conocido. Esto es igual a 0. Entonces aquí, según nuestra tabulación, cuando x vale pi medios, y es igual a 0. Entonces ubicamos x pi medios. No olvidemos que pi equivale a 3,14 aproximadamente. Entonces pi medios aproximadamente sería 1,57. Eso lo ubicamos en el eje X. Entonces, según nuestra tabulación, a pi medios o 1,57 aproximadamente le corresponde un y igual a 0. Entonces el punto queda ubicado sobre el eje X. Ahora asignamos a x el siguiente valor, el valor pi radianes. Este valor en el sistema sexagesimal equivale a 180 grados sexagesimales. Al reemplazar el valor de x en la ecuación, tendríamos y igual a coseno de pi o coseno de 180 grados. Ese valor es igual a negativo 1. Sabemos que el coseno de pi o coseno de 180 grados equivale a menos 1. Entonces, en nuestra tabulación, cuando x vale pi, es decir, aproximadamente 3,14, el y le corresponde el valor de negativo 1. Ubicamos entonces el par ordenado y tenemos aquí nuestro sexto punto. Ahora asignaremos a x el valor de 3 pi medios. 3 pi medios radianes en el sistema sexagesimal. Esto equivale a 270 grados. Al reemplazar este valor de x en nuestra ecuación, tendríamos y igual a coseno de 3 pi medios o coseno de 270 grados. Entonces el coseno de 3 pi medios o 270 grados, sabemos que esto es igual a 0. Entonces ubicamos este par ordenado, este punto, en nuestra gráfica. Decimos a x 3 pi medios le corresponde un y0. Entonces el punto estaría sobre el eje x. Y aquí lo tenemos. Y por último vamos a asignar un octavo valor al x. A este valor le vamos a asignar x igual 2pi. Sabemos que 2pi en el sistema radial es
360 grados. Reemplazamos este valor de x que hemos asignado en nuestra ecuación y tendremos y igual a coseno de 360 grados o coseno de 2pi. Esto es igual a 1. Entonces, ubicamos este par ordenado en nuestro diagrama cartesiano, decimos 2pi equivale entonces a un y igual a 1. Esto sería el punto. Estos son puntos suficientes como para ya llevar a cabo el trazo de nuestra gráfica. Son 8 puntos que hemos asignado de forma conveniente. No se olviden, cuando vamos a asignarle el valor de x, que sean valores convenientes, valores que sean familiares a nosotros, que nos permitan con facilidad y operatividad calcular el coseno del ángulo. Podemos asignar más y más valores. No olvidemos que x corresponde a todos los números reales. Entonces, conocemos también que los números reales son números, hay en cantidad e infinitos números reales. Pero aquí nos vamos a detener. Estos son los pares ordenados suficientes para llevar a cabo nuestra gráfica. Procedemos a graficar y tendríamos la gráfica del coseno de un ángulo. Esto es la gráfica de y igual a coseno de x. Por supuesto, esta curva continúa. Por la izquierda se va a ir hacia el infinito negativo y por la derecha de igual manera. Es por eso que el x pertenece a todos los reales, es decir, el dominio de esta función es todos los reales. Y si nos fijamos también, el rango, es decir, los valores en y, van desde -1 hasta 1. Repito, el rango que corresponde a los valores de y, vemos en nuestra gráfica que el coseno va a oscilar desde -1 hasta 1. Bueno, esto ya es conocimiento de todos nosotros que la función coseno o el valor del coseno de un ángulo varía desde -1 hasta 1. Esto en el diagrama cartesiano viene a ser los valores de y. Bien, estimados amigos, teniendo en cuenta todos estos detalles de la función coseno, les invito ahora a hacer un breve análisis de esta función. Aquí tenemos la primera parte. Sabemos de la gráfica de la función coseno, ya lo hemos visto en el paso anterior, entonces aquí lo tenemos la gráfica. Y ahí nos vamos a dar cuenta que el coseno, como ya lo hemos mencionado, es esta curva que se extiende a lo largo del eje X. Ustedes pueden ver ahí que hacia la derecha no tiene fin la curva, es decir, se va hacia el infinito positivo. Y también, si nos movilizamos hacia la izquierda del eje X, nos daremos cuenta que la curva se va hacia el infinito negativo. Esto hace que la función coseno pues sea en su dominio todos los reales. Es decir, el dominio de la función coseno vendría a ser todos los números reales. Aquí lo tenemos. Entonces, concluimos que el dominio de la función coseno viene a ser todos los números reales. Ahora vamos a echarle una miradita al rango de esta función. Vemos que en la gráfica el coseno va a variar desde -1 hasta 1. Y esto es, a lo largo del dominio, vemos que el coseno alcanza su máximo valor en 1 y su mínimo valor en -1. Es decir, los valores de y van a variar siempre desde -1 hasta 1 en el caso del coseno de un ángulo. Podemos ver ahí que la curva llega hasta 1 en el eje y, en la parte superior del eje y por la parte inferior del eje y llega hasta -1. Es decir, va a variar de -1 a 1. Entonces, de acuerdo a esto, podemos concluir que el rango
de la función coseno, es decir, el y, va a variar de -1 hasta 1. Cerrado en -1 y cerrado en 1. Ahora vamos a ver si es que esta curva a lo largo de su dominio tiene alguna interrupción o algún salto que pueda tener esta curva. Aquí lo estamos observando, nos vamos a pasear por toda la curva. Vemos que la curva no tiene ningún hueco, ningún salto. Por el contrario, vemos que es una curva que está continua, no tiene ninguna interrupción. Si nos ponemos hacia la derecha de la curva y si continuamos, nos daremos cuenta que dicha curva no tiene interrupción. Es decir, es una curva continua. Entonces, nos vamos a trasladar también hacia la parte izquierda del dominio, del eje X, para comprobar de que esta curva no tiene tampoco interrupción. Vemos que es una curva continua, es decir, no hay interrupción en ninguna parte de su dominio. Aquí lo tienen. Entonces, de acuerdo a esto, podemos nosotros llegar a una conclusión. Podemos decir aquí que la función coseno, al no tener ningún tipo de interrupción a lo largo de su dominio, decimos entonces que la función coseno es una función continua, y es continua para todo x que pertenece a los reales. Ahora veamos cómo esta función coseno va a variar en el primer, segundo, tercer y cuarto cuadrante. Esto nos va a permitir hacer una comparación gráfica en la circunferencia trigonométrica y en el diagrama cartesiano. Así que vamos a comparar y verificar valores y comportamiento, tanto en su presentación con la circunferencia trigonométrica como en el diagrama cartesiano. La información que ambos diagramas proporcionen debe ser la misma, debe ser coherente, sino que en diferentes formatos. Veamos entonces en este gráfico dicha comparación. Tenemos ahí la función coseno en el primer cuadrante. Si nos fijamos, en el primer cuadrante, la función coseno está disminuyendo, se está haciendo cada vez más pequeño. En el diagrama cartesiano observamos la curva, que es esta curva de color azul, viene la curva hacia abajo. Eso indica que la gráfica de esta función coseno está en decreciente, es decir, decrece. Es una información que nos proporciona la gráfica que el coseno en este tramo está decreciendo en el primer cuadrante. Continuamos y vemos que ya estamos en el segundo cuadrante. Aquí el coseno continúa decreciendo. En el caso de la circunferencia trigonométrica, vemos que el coseno, que es este segmento de color rojo, cada vez se hace más negativo. Eso es señal de que está decreciendo. Mientras que en la curva observamos que la curva del coseno en el diagrama cartesiano continúa hacia abajo, está descendiendo. Esto es un indicador en la que podemos leer que la función coseno está decreciendo. Seguimos en el segundo cuadrante. Ahora estamos en el coseno igual a pi, o igual a 180 grados. Ahí el coseno alcanza su mínimo valor, que es -1. Entonces, a partir de ahí vamos a pasar al tercer cuadrante y nos vamos a dar cuenta que el coseno empieza a incrementar, es decir, a crecer en el tercer cuadrante. En la circunferencia trigonométrica nos damos cuenta que este segmento de color rojo, que corresponde al coseno, se hace cada vez menos negativo, y eso indica que está creciendo. Y en el diagrama cartesiano vemos a la curva que va hacia arriba. Entonces, esto es señal que el coseno también crece. Ambos diagramas nos botan o nos proporciona la misma información, sino que en diferentes formatos. Continuamos entonces
ahí ya estamos pasando al tercer cuadrante y vemos que el coseno sigue creciendo el coseno. Y ya estamos aquí en el cuarto cuadrante, donde el coseno es positivo y se hace cada vez más positivo en la circunferencia trigonométrica. Y en el diagrama cartesiano vemos que la curva va hacia arriba. Sigue creciendo en el cuarto cuadrante hasta llegar pues a terminar esto con un máximo valor del coseno en 2pi, que es igual a 1. Y a partir de aquí vuelve a repetirse la gráfica. Vemos que se repite a partir de 2pi. Si repasamos, sacaremos la siguiente conclusión, que la función es creciente, la función coseno es creciente en el tercer cuadrante y cuarto cuadrante, aquí en este tramo, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Estamos hablando del tercer y cuarto cuadrante. Pero la función coseno se comporta de manera decreciente en el primero y segundo cuadrante. Primero y segundo cuadrante. Vemos aquí que la curva decrece, se viene hacia abajo en el primer y segundo cuadrante. Ahora vamos a echarle una miradita al periodo del coseno. Hemos dicho que a partir de 2pi vuelve a repetirse la gráfica. Entonces, esto significa que el coseno, cada 2pi, su gráfica se vuelve a repetir. Eso hace que esta función sea una función periódica. Y el periodo, de acuerdo a esta gráfica, es cada 2pi. Es decir, la longitud de un periodo en el dominio es 2pi. Entonces podemos concluir que el periodo de la función coseno es igual a 2pi. Ahora veamos otra característica a tener en cuenta en el análisis de la función coseno. Veamos entonces lo siguiente. Aquí vamos a determinar la función coseno como una función par. Es decir, para que sea una función par de acuerdo al concepto que conocemos, un x negativo con un x positivo deben originar puntos simétricos con respecto al eje y. Y en la función coseno esto sucede. Vamos a tomar como ejemplo 2 puntos. Es decir, cada x negativo con cada x positivo siempre debe originarme puntos simétricos con respecto al eje y. ¿Eso qué significa? Que un negativo x y un positivo x debe originarme un mismo valor de y. Y aquí en la función coseno esto sucede. Vamos a ver algunos puntos, un par de puntos a manera de ejemplo. Negativo pi tercios corresponde a negativo 60 grados y positivo pi tercios corresponde a positivo 60 grados. Entonces, vamos a calcular y vemos en el gráfico, sabemos nosotros que el coseno de negativo 60 grados o negativo pi tercios es igual a 1/2 o 0,5. Y también que el coseno de pi tercios o coseno de 60 grados también es igual a 1/2 o 0,5. Repito, el coseno de pi tercios o coseno de 60 grados es igual a 0,5. Y aquí nos damos cuenta que este x negativo, que es negativo pi tercios, con este x positivo, que es pi tercios, me van a botar el mismo valor de y, que es 0,5, generando de esta manera puntos simétricos con respecto al eje y. Es decir, ambos se encuentran a la misma distancia, del eje y. Entonces ahí tenemos los puntos simétricos. El punto C se encuentra a la misma distancia que el punto D con respecto al eje y. Esto es un punto que he tomado como referencia. Sabemos para que la función coseno sea par, todos sus puntos, es decir, un x negativo, un x positivo, debe siempre originar
punto simétrico con respecto al eje Y. Tomamos un segundo punto como referencia. Aquí estamos tomando como referencia a x menos pi y a x pi. Y si nos fijamos en la gráfica, el x menos pi me origina un valor de y menos 1 y el x pi también me origina el mismo valor de y menos 1. De esta forma, estos valores, x negativo y un x positivo, me están originando puntos simétricos con respecto al eje Y. El punto E está a la misma distancia que el punto F con respecto al eje Y. Esto es lo que se define a la función coseno como función par. Entonces podemos concluir que la función coseno es una función par. Esto significa que el coseno de menos x es igual al coseno de x. Esta presentación es la presentación algebraica de una función par. Esto ha sido todo por hoy, apreciados amigos, y conmigo será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.